¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo y bienvenidos a un nuevo podcast de Los Puretas de la NBA. En una liga dominada por estrellas, donde los reflectores suelen apuntar a los jugadores, hay figuras que construyen dinastías desde la sombra. Erik Spoelstra no fue una promesa universitaria de primera ronda, tampoco fue un entrenador mediático desde sus inicios o un tipo con frases grandilocuentes. Comenzó Comenzó en el sótano de los Miami Heat, literalmente, editando vídeos, con paciencia, con obsesión por el detalle y con una ética de trabajo implacable. Pasó de ser un asistente de vídeo desconocido a convertirse en uno de los entrenadores más respetados del planeta. 2 veces campeón de la NBA y ahora el nuevo seleccionador del Team USA. Hijo de un ejecutivo visionario y de una madre filipina, su historia combina raíz, esfuerzo y cultura. En este episodio vamos a repasar su camino desde Alemania hasta Miami, sus desafíos con superestrellas como LeBron James y Jimmy Butler, su visión del baloncesto moderno y una filosofía que lo ha llevado a ser el arquitecto silencioso de uno de los equipos más exitosos de la NBA. Bienvenidos a los puretas de la NBA. Hoy vamos a hablar de Erik Spoelstra, el estratega que cambió la cultura de los Miami Heat, y para ello contamos aquí con un experto en la pizarra, Jacobo León. ¿Qué tal, Jacobo? Saludos, saludos. Hoy toca tirar exactamente de pizarra, de táctica, de las X y las O, como le llaman allá, y hablar de un entrenador que para mí tiene el ejemplo perfecto de lo que comenta, o sea, callado, haciendo su trabajo y de moldeabilidad, porque es cierto que desde que comenzó como entrenador hasta ahora ha protagonizado una carrera en el que poquito a poco fue desgranando, ¿no?, la talla que tiene ahora. Y siempre con sorpresita, con ajustes y todas esas cositas que sin duda alguna para mí lo hacen mínimo top 3 de los mejores entrenadores en NBA actualidad, porque se lo ha ganado con creces. Ujú. Como ya sabéis, en estos programas de los puretas de la NBA muchas veces nos vamos a temas de la liga pretérita, ¿no? Pero en ocasiones Ujú. nos gusta coger noticias de actualidad que sirvan como hilo conductor para comentar, para hablar, para analizar, para estar aquí charlando un ratito con todos vosotros de pues determinadas historias, de determinadas biografías, de determinados acontecimientos. Y en este caso, el nombramiento de Erik Spoelstra como nuevo seleccionador del equipo de Estados Unidos, del Team USA, nos parecía una buena excusa para repasar su carrera y hacer un poquito de balance de los entrenadores que ha tenido el equipo de Estados Unidos, sobre todo Ujú. desde el año 92, que es cuando empiezan a llevar a jugadores o a equipos plenamente NBA, Sí. con, pues bueno, la excepción de algún jugador de origen universitario que siempre o casi siempre han tratado de incluir en estos equipos. Y pues la historia de Spoelstra es bastante potente. Además, como bien dice Jacobo, no deja de ser uno de los mejores entrenadores de la liga, votado, por ejemplo, en la última encuesta de 2025 como el mejor entrenador por los general managers de la NBA, un tipo que ha conseguido 2 anillos, que ha llegado a 6 finales de la NBA, que ha sido capaz de sacar mucho jugo a equipos que igual no tenían Ujú. tanto talento y darles grandes contratos a jugadores que quizás no tenían tanto potencial. Y es una muy buena historia de superación, una historia de un tipo que se lo ha currado, de Sí. verdad desde lo más bajo. Sí que es cierto que con alguna pequeña ayuda que ahora comentaremos, pero nadie puede negar que Erik Spoelstra ha conseguido ser uno de los mejores en lo suyo con esfuerzo, trabajo y disciplina. Sin duda, sin duda. Pues chicos, vamos a empezar con el episodio. Lo que siempre os digo, si os gusta esta clase de contenido, dejar un like, un comentario con vuestra opinión. Sabéis que podéis votarnos en los premios iVoox 2025, tenéis el enlace directamente en el podcast. Y nada más, para empezar, tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast y hoy toca episodio monográfico de Erik Spoelstra, el estratega silencioso de los Miami Heat. Spoelstra, bueno, mejor dicho, Erik John Spoelstra Celino, John por su padre, nació el 1 de noviembre de 1970 en Evanston, Illinois, y como ya todos conocéis, es el entrenador actual de los Miami Heat, que les lleva dirigiendo desde el año 2008. Es el primer técnico filipino-estadounidense en esta liga y el primer asiático-estadounidense en ganar un título de la NBA como entrenador. Su historia es la de una persona que empezó desde lo más bajo en una organización como analista de vídeo y de scouting y terminó convirtiéndose en uno de los entrenadores más respetados de la NBA moderna.
Eric es el hijo de John Spoelstra, un reconocido ejecutivo de la NBA que trabajó para los Portland Trail Blazers, los Denver Nuggets, los Buffalo Braves, que eran los antiguos Ángeles Clippers, y los New Jersey Nets. Su padre es de ascendencia holandesa e irlandesa, mientras que su madre, Elisa Celino, es filipina, originaria de San Pablo. Y si quieres, podemos empezar aquí hablando un poquito de la figura del padre de Eric, de John Spoelstra, porque, bueno, pues no es empezar desde cero, ¿verdad, Jacobo? No, ni mucho menos. John Spoelstra, que la verdad que es una figura bastante desconocida para lo conocido que es su hijo hoy en Sí. día, era, digamos, un dios del marketing en los 80. De hecho, hay dos anécdotas muy curiosas. La primera es que era tan importante que si nos acordamos de aquel traspaso, ¿no?, de Doc Rivers como entrenador por ronda, él, John Spoelstra, fue traspasado a Indiana porque los Pacers por aquel entonces estaban tan desesperados. Ya recordemos que pese a que ya iba a llegar Dennis Stern, el cambio todo el del boom de la NBA con Jordan, con Bird, Magic y demás, los Pacers estaban pasando un mal momento y se hablaba incluso de que se podría reubicar, fijándose en California y en otros destinos posibles para la franquicia de Indianapolis. Y lo contrataron para un poquito, ¿no?, intentar revertir esa posible reubicación de la franquicia. Muy curioso, ¿no?, que se traspase a un ejecutivo, porque al final las operaciones con jugadores están a la orden del día, que ya afecte a un ejecutivo, de forma más clara, a un responsable de marketing, pone un poquito sobre la mesa, ¿no?, lo importante que era este hombre en la NBA. Y otro caso particular es cuando estuvo en New Jersey, en los New Jersey Nets, también como marketing, luego como GM. Gracias a él, los Nets, que siempre ha sido una franquicia, digamos, que ha estado muy a la sombra de los Knicks con el cartel de perdedora, pues consiguió que aquellos Nets fueran una de las franquicias con peor asistencia de la NBA en estar en lo más alto durante varias temporadas. Y hay una anécdota muy curiosa, ¿no? Todos conocemos estos pollos de gomas que se pusieron de moda en Sí. redes sociales hace unos años, haciendo canciones, incluso 1000 historias con ellos. Pues hubo un año en el que envió una carta a todos los abonados de los Nets con un pollo de gomas de estos y la frase de "ya te has abonado". Es decir, el hombre tenía ideas bastante particulares, siempre supo exprimir al máximo para lo que se dedicaba, que al final puede parecer más absurdo, más estrafalario, pero si funciona, oye, hay que estar ahí. Lo que algunas veces se convierte, que empiezan como mofa, como risa, se termina transformando en cosas bastante importantes. De hecho, quien esté viendo un directo tiene estos libros, dos de ellos con titulares muy curiosos. Uno es Hielo para esquimales y otro es Marketing escandaloso. Es decir, yo creo que este hombre, si hubiera nacido 40 años más tarde, 30 años más tarde, si hubiera vivido en esta época, sería un hombre viral, ¿eh?, de campañas de marketing, de hacer cualquier cosa absurda. Yo creo que se movería como pez en el agua en redes sociales. Evidentemente, también, a ver, se codeó con figuras muy grandes. Es decir, gracias a él, por ejemplo, que evidentemente la figura de Eric Spoelstra estuvo ligada a la de John Spoelstra, porque por todos los traslados que hubo. Si bien es verdad que Eric se asentó más bien en Portland, pues mira, eso también le permitió, pues, conocer a un tal Jack Ramsay, a un tal Rick Adelman, a un tal Geoff Petrie. Es decir, lo que decíamos antes, ¿no, Oscar? Que sí es verdad que Eric Spoelstra, como veremos ahora, se lo tuvo que currar desde cero, porque empezó desde muy abajo. Pero cuando tú creces teniendo al lado una leyenda de los banquillos como Adelman, que lo ves, o otra leyenda en los Celtics como Ramsay, yo creo que ya por lo menos te lo ponen un poquito más fácil, o en una posición que en el futuro te puede favorecer, ¿no?, toda esa línea de contacto para recibir una oportunidad. Sí, yo creo que es lo que tú has dicho en esta última frase. Haber podido establecer, gracias Claro. a los trabajos de su padre, que había desarrollado su profesión en 4 franquicias diferentes, pues ya te da un networking, una red de contactos, una serie de personas que conoces para que, oye, en su día, si tú eres una persona mínimamente válida, pues puedas Sí. empezar, ¿no?, a poder tratar de desarrollar tu profesión. Pero bueno, Eric Spoelstra le picó, como habéis podido ver en esta primera foto, le picó el gusanillo del baloncesto, le picó esa capacidad de deportista y estuvo jugando en la Universidad de Portland, donde fue base titular durante 3 años hasta su graduación en el año 1992. Antes, previamente, en el 89, fue nombrado Freshman del año en la West Coast Conference y terminó su carrera universitaria superando los 1000 puntos anotados. Es decir,
llevaba el deporte en la sangre y Sí, llevaba esa capacidad innata de competir y trató primero de ser deportista profesional y en este caso jugador de baloncesto profesional. Posteriormente, se fue a Alemania, se mm, trasladó a Alemania, donde jugó 2 años como jugador-entrenador en un equipo de segunda división alemana, un equipo, a ver si lo pronuncio bien, el TuS Herten. Durante esta etapa comenzó a interesarse un poquito más por el análisis, la dirección técnica, en lo que sería un anticipo de lo que sería después sí. su carrera como entrenador. Y sobre todo esa figura que ya está un poquito en desuso en casi todos los deportes, aunque de vez en cuando se sigue viendo el rol doble de jugador-entrenador. Sí, él le quiso quitar, ¿no? Spoelstra un poco de peso a lo que hizo en Alemania, porque dijo literalmente en una entrevista que ser entrenador allí lo que realmente significaba era que el entrenador principal y él iban a tomar una cerveza, hablaba de baloncesto y que él era el encargado, ¿no? De llevar las pelotas los balones al entrenamiento un poquito también, ¿no? Porque siempre ha sido una figura, yo creo que bastante humilde, Mm. pero eso, con una voracidad tremenda por el baloncesto. De hecho, él se suscribió, no es como ahora que tú entras en YouTube, entras en el NBA League Pass, ves los vídeos cuando te apetece. No, no, él se tuvo que suscribir, como mucha gente entonces, a vídeos. O sea, cada semana le llegaba desde Estados Unidos a través de un servicio que contrató, pues vídeos de la NBA, vídeos de la NBA, vídeos de la NSA, para estar un poquito al tanto y ver lo que se seguía cocinando en el otro lado del charco, que realmente es donde él quería estar. Es curioso, ¿no? Porque al igual que hablábamos antes, ¿no? De todos sus contactos, que, bueno, esos primeros contactos con leyendas de la NBA que había tenido en Portland, allí en Estados Unidos, él reconoce que ahí también conocía a un tal Pesic, que lo conocerá muchísimo en el baloncesto europeo, De y que hecho, ahora es realmente fue uno de noticia los... estos Sí, últimos días por la entrevista que le hizo José Manuel Puertas en Tirando a Fallar. sí, y exactamente, dijo Spoelstra que fue uno de los primeros entrenadores, aparte de Adelman y de Ramsay, que le impactó y que ha sido uno de los técnicos que ha admirado desde entonces. Es decir, es curioso ese punto, ¿no? De fijarse en cualquier detalle. Por ejemplo, también le pasó a Quinn Snyder en ese año en el que estuvo en el Chesca. Es decir, todo entrenador que acabó en la NBA, pero tuvo un paso previo por el baloncesto europeo, suele guardar muy gratos recuerdos de ello, porque a nivel de aprendizaje es como otro mundo. Es decir, ya lo veremos más adelante con el tema del Team USA, porque hay detallitos por ahí interesantes, pero le ayudaba muchísimo a abrir ¿no? la visión, la cosmovisión del baloncesto, porque sí es verdad que aún a día de hoy, pese a la internacionalización del mismo, hay un poco chauvinismo, ¿no? En Estados Unidos con el baloncesto, de que es la única forma de verlo, pero todo técnico que ha tenido alguna breve estancia, aunque sea eso, una segunda división alemana, como el caso de Spoelstra, agradecieron mucho esa estancia en Europa. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que, como bien tú dices, te da aprendizaje clave, ¿no? Y sobre todo expande tu Sí, visión del baloncesto y de la vida a la hora de no creer que eres el centro del mundo en cuanto al temas baloncestístico y temas vitales, ¿no? Esa visión tan chauvinista que tienen los estadounidenses sobre que son los mejores. Y pues bueno, más allá de que sus funciones quizás como entrenador no fueran tan extensas como lo serían posteriormente los Miami Heat, seguro que aprendió algo de gestión de jugadores, de disciplina sí. táctica, de responsabilidad a una edad mucho más temprana y esta primera experiencia europea pues quizás fue su primera escuela, ¿no? Como entrenador y le permitió desarrollar posteriormente habilidades de observación, análisis, Ujú. comunicación, que son cosas que queda muy bien decirlo para el currículum, ¿no? Pensamiento lateral, todo este tipo de cosas, pero que muchas veces no sabes lo que son, pero que en este caso, a la hora de Ujú. dirigir a un grupo de personas, organizarles sus entrenamientos y saber cómo motivarles, viene muy bien, ¿no? Sobre todo darte de bruces, como casi todas las primeras veces, con la Sí, realidad para poder superar esa etapa de inicial, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que tienes que hacer. sí. Y es curioso porque su plan A era irse a Filipinas. De hecho, él ya estaba tramitando la documentación para irse allí a jugar, Que también pero hay muy hubo buena tradición baloncestística en Sí, Filipinas. sí, 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 sí. Bueno, porque Elisa Celino creo que es la La madre, madre. también hay el otro apellido. Y la idea era irse a jugar allí, pero hubo un retraso con el tema de la documentación y demás, y al final acabó en Alemania. Uno de esos decepciones, entre comillas, que yo creo que te termina abriendo la puerta, ¿no? A algo más importante, porque, a ver, eso, conocer figuras como Pesic, empaparte un poquito del baloncesto europeo y demás, sobre todo en esos finales de los 80, principios de los 90, con el aperturismo,
con la Unión Soviética, Yugoslavia a pleno rendimiento, porque era espectacular a nivel de ambas selecciones entonces. Yo creo que a él le vino bien, ¿no? Que no tramitaran lo suficientemente rápido todo el tema del visado y todo ese asunto. Hmm. Pues si te parece, Jacobo, como ya hemos hablado un poquito de sus inicios como Ujú. jugador en la Universidad de Oregón, también de ese paso por Alemania, vamos a ir ya directamente a algunas de las fotos que podéis ver aquí en pantalla, creo que se hicieron muy virales en su día, cuando Erik Spoelstra fue contratado, a no ser que quieras decir algo más antes de que pasemos a su etapa de analista de vídeo. No, no, ya esto es lo más interesante. Sí es verdad que él tuvo un breve paso, creo que fue una fábrica de Nike, Mm, empaquetando zapatillas y sí. demás, que ahí no sé si habría enchufe o no, porque él participó cuando era joven en un campus el de la NBA de Sonny Vaccaro, que fue el que introdujo Nike en baloncesto universitario y demás, pero es que esta imagen, ¿no? Quien lo esté viendo en directo, es que a mí me recuerda a una Game Boy Advance un poquito más Sí, sí. grande. Tal cual. Pues en el año 95 entró Sí. Eric Spoelstra en los Miami Heat como analista de vídeo. Su rol principal era desglosar partidos, analizar rivales, identificar patrones ofensivos y defensivos y preparar informes para los entrenadores. Y pues mucha gente lo consideraba como un trabajo de oficina, pero Spoelstra lo aprovechó para aprender todos los detalles tácticos de la NBA, entender la dinámica del vestuario y observar la toma de decisiones Mm. de sus superiores, en este caso. Con el tiempo combinó esa función con la de director de scouting, buscando talento en universidades, en Europa y en ligas menores, y Spoelstra, pues como podréis imaginar, pasaba horas y horas y horas frente a las pantallas, anotando jugadas, estudiando tendencias de jugadores, preparando estrategias defensivas y de ataque, y su trabajo llamó la atención no solo porque era un tipo muy preciso y muy concienzudo, sino porque mostraba un entendimiento del juego muy avanzado, mucho más allá de lo que él había tenido como su experiencia propia de jugador en la universidad o posteriormente en Alemania. Y no penséis que es como ser analista de vídeo hoy en día. Imaginaros los cortes que tendría que hacer con qué tipo de programas Sí, a mediados de los 90 para que fuera algo legible, porque tú no le podrías dar a los entrenadores principales directamente un vídeo y decirle, oye, mira, he visto esto de este jugador, ¿no? Tendrás que darle la versión resumida para que el entrenador te escuche lo que le estás diciendo. Así sí. que el nivel de curro, de edición y de horas que se ha tenido que pasar el bueno de Eric Spoelstra, pues yo creo que le validan para ser un erudito de todas estas herramientas que hoy considero que son muchas más fáciles y nos facilitan todo el trabajo. Sí, Y pues con Canva, con CapCut, sí. hubiera el tío gozado. Y con inteligencia artificial, el Bueno, Spoelstra de entonces, con esa actitud, llega hasta NBA y se come la liga, pero incluso antes. Es que él era y es un friki del baloncesto. Es decir, hablamos en mediados de los 90, llega casi de forma paralela a Pat Riley, en esos Miami Heat que solo llevaban 6 7 años en la NBA y que necesitaban un cambio. De hecho, Spoelstra solo llega para el draft. Es decir, en el draft, para estudiar jugadores, incluso cuentan que hubo casos en los que lo ponían a él en pista a defender a los prospects que estaban poniendo a prueba, lo hace bien el trabajo y después se queda un poquito en el aire. Entonces se le acercan y le dicen, mira, Eric, estamos pensando crear un grupo, ¿no? El equipo de vídeo de los Miami Heat. No hemos buscado a nadie, no sabemos dónde ponerte y lo sitúan en esa habitación que vemos en la imagen, que lo llamaban, creo que era The Dungeon, la mazmorra. Es decir, que debería ser el mismo Eric dijo en una entrevista, que eso debía de ser un almacén que ya no usaban porque ni siquiera salían los planos del edificio. Es decir, tú imagínate dónde lo metieron, lo típico, ¿no? Expansión de oficinas, no hay más sitio, hay que meterte donde, y aparte, becario recién llegado, pues te toca meterte donde haya. Es curioso porque él cuenta que, o sea, friki total, aunque yo creo que cualquiera de nosotros lo haríamos si tuviéramos el honor de trabajar por una franquicia de NBA, que se pegaba hasta la madrugada, hasta la mañana siguiente, editando los vídeos y que en alguna ocasión llegó a ir en coche hasta el aeropuerto, casi hasta el pie del avión, a entregar el vídeo a los entrenadores porque tenían que volar para jugar un partido y que su vida era así, es decir, por la noche editar, 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 algunas veces hasta las tantas, llevarle el vídeo al entrenador y, hostia, eso también se valora. Por eso, como comentas, Oscar, el ascenso fue meteórico, de llegar simplemente para preparar un draft, a ser asistente de vídeo, coordinador de vídeo y ya finalmente asistente y no cualquier asistente, sino un asistente eso en el que por su visión del juego tenía ya su voz bastante importancia. claro, es que vosotros pensad que tantas horas, tantos años viendo baloncesto,
Sí, de diferentes ligas, viendo más baloncesto del que quizás podían ver parte del cuerpo técnico y gran parte de las personas de este mundo, pues le dio un conocimiento muy profundo, porque si tú estás viendo y te estás fijando sobre todo, porque es tu trabajo, en cómo atacan, cómo defienden los equipos, cuál es la estrategia de cada uno, aprendes muchísimo, aprendes muchísimo. Y tras varios años, Spoelstra fue promovido, como decía Jacobo, a asistente de entrenador, junto a otros asistentes, evidentemente, de Pat Riley. Seguía haciendo scouting, pero ahora entrenaba jugadores y ayudaba a planificar las prácticas y trabajaba en estrategias de juego. Y yo creo que fue clave, sobre todo, la etapa como asistente cuando Miami ganó el campeonato en 2006. Si no me equivoco, estaba Van Gundy como entrenador, pero el propio Pat Riley le echa, ¿no? Era Van Gundy, puede ser. Ahora sí me ha sí, ido era esa Van actuación. Gundy y a mitad de Sí, temporada se lo papan. eso es. Pat Riley le dice, quita, que yo lo voy a hacer mejor que Sí, tú. Y pues bueno, fue así porque lo hizo. ganó Miami Heat el anillo con Dwayne Wade, que tuvo una actuación pletórica, Shaquille O'Neal, que le habían fichado un par de años antes, y otros jugadores clave, que si no me equivoco estaba por ahí Mike Bibby, ¿puede ser? No, Mike Bibby no estaba, Jason Williams, Gary Payton. Sí, Mike Bibby estaba luego posteriormente con LeBron, que sí. se me había ido en mí la cabeza. Y bueno, pues a lo largo de esos años, él construyó en la franquicia una credibilidad y un respeto dentro del vestuario, entre las personas que mandaban también con los ejecutivos, a pesar de no tener una experiencia previa como entrenador jefe. Y eso le valió para que en 2008 Pat Riley ya diese definitivamente un paso al lado en los banquillos y esta fuese su gran apuesta, fuera como entrenador de los Miami Heat. Sí, aparte lo fundamental es la relación que había construido con Wade. Yo Mm. creo que al final era su principal valedor en el vestuario, un Wade que se lo cameló mejorándolo como jugador. Es decir, el Wade que llegó a la NBA sí es verdad que era muy vertical, era imparable en lo que respecta al atacar el aro y demás, pero lo que querían era que trabajara su tiro en suspensión para aumentar la dimensión ofensiva de la escolta. Y el cambio fue espectacular, es decir, en los dos primeros años, el rookie y sophomore, más del 65% de los intentos a canasta de Wade fueron en la pintura o en la zona restringida, y justamente en los Heat campeones de 2006 ese porcentaje bajó al 52%, mientras aumentaba su acierto del 30 al 38%. Es decir, en lo que trabajaron muy estrechamente tanto Wade como Spoelstra tuvo sus resultados, vino acompañado de un anillo, que las finales de Wade de 2006 son una verdadera locura. Y ahí es cierto que cuando trabajas tan estrechamente con el jugador franquicia, tienes resultados y no solo eso, sino que ganas un anillo, evidentemente yo creo que ese fue el primer realmente golpe importante sobre la mesa de Spoelstra y lo que después derivó en que Pat Riley consiguiera, o sea, apostara por él como entrenador, que no era sencillo, porque al final era eso, era un tipo, era un asistente Era sin jugársela, mayor... Jacobo, era jugársela. Sí, 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 sí. Y Pat Riley de eso sabe también. Es decir, después de esas dos temporadas horribles, la última solo ganando 17 victorias, darle las riendas a ese chico, que es verdad que su ascenso fue muy rápido, pero sin experiencia siempre hay cierta duda, ¿no? Sí, sí, de hecho había mucho riesgo porque Spoelstra tenía 37 años y era muy joven para ser el entrenador jefe según los estándares que se manejaban en ese momento en la NBA. Ahora, pues por Mm, ejemplo, veis el caso de Will Hardy, el entrenador de los Utah sí. Jazz, que Jacobo lo conoce muy bien, que creo que fue nombrado con 30 o 31 años, algo así, y quizás no nos sorprende tanto, pero a mediados de los años 2000, que de repente en una franquicia que había ganado recientemente el anillo, se apueste por una persona que tampoco tiene tanta experiencia previa y muy joven, pues sorprende bastante. Nunca había liderado a un equipo profesional como entrenador principal, solo había trabajado como asistente, coordinador de vídeo y evidentemente como entrenador asistente. Y muchos consideraban que era una elección arriesgada, especialmente para un equipo que iba a pasar por un periodo de transición y más tarde albergaría el Big Three de LeBron, Wade y Mm, Bosh. ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué apuesta Pat Riley por él. Primero, yo creo que por encima de todo, porque le conoce y porque sabe el potencial que tiene. Yo creo que si tú a Pat Riley le demuestras que tienes talento, que curras y sí. que tienes un par, hablando pronto y mal, Pat Riley va a confiar en ti, se va a remangar y te va a decir, te voy a dar caña, pero confío en ti, así que vea por ello.
y sabía que era alguien que iba a entender perfectamente la cultura, que esto es algo que hemos hablado muchas veces, la cultura Heat, la cultura de esa pasión, de ese esfuerzo, de esa disciplina, que podía mantener la estabilidad del equipo y ya sabéis que Pat Riley nunca ha querido tanquear, nunca ha querido ser un equipo que pierda, siempre ha querido tener eso muy presente y creía que Erik Spoelstra era un entrenador que no se iba a dejar llevar por la obsesión que yo creo que al final tenía de cómo entender el baloncesto. Y Pat Riley siempre ha dicho que más que títulos buscaba un líder que supiera moldear la mentalidad del equipo, alguien meticuloso, humilde y que supiera manejar a las estrellas. Sí. Y Riley siempre le ha gustado hombres de la casa. Es decir, no tenía la intención de contratar a alguien externo. De hecho, llegó a decir que confía más en alguien como entrenador que ha empezado desde asistente de vídeo, porque conoce todo el proceso y porque seguramente, dijo, que haya visto esa persona más partidos que cualquier asistente de la NBA, que alguien que pase directamente de asistente a entrenador. Y evidentemente Spoelstra tenía lo que él quería, hombre de la casa, que había pasado por todos los cargos, es decir, desde becario hasta uno de sus principales asistentes, y es que era muy minucioso, muy categórico, es decir, incluso tenía esas perlitas en los informes, pues ponía una frase de un libro o hacía una comparación con algo que no tenía nada que ver con el tema, pero que sumaba, o ponía unas declaraciones de un jugador rival en un informe de scout, es decir, para esas nota, personas que iban... Jacobo, cuando es un trabajo Exacto, para nota. exacto, exacto, ¿no? Esa pijería, como nos decían en el instituto, de no te pongo el 10 porque te faltó algo, pues eso, Spelstra era de, no quería el 9,5, quería el 10, y evidentemente es que, o sea, para Riley era el hombre. De hecho, en las 2 primeras temporadas que ya entrenan en serio Spelstra, eso, hablamos de un equipo que tenía 17 victorias y que pasa a las 43 y 47 jugando en primera ronda de playoffs. Y es verdad que hayan eliminado ante Atlanta y ante Boston, pero hay que tener en cuenta que es que sí estaba Wade, pero la segunda espada era o Michael Beasley o Jermaine O'Neal. Es decir, tampoco podían hacer milagros aquellos hits. Sí, como bien dice Jacobo, el equipo es competitivo en temporada regular, después caen pronto en los playoffs, pero en 2010 cambia todo cuando LeBron James decide llevar sus talentos a South Beach Sí, y, pues bueno, también adquieren a Chris Bosh y llega ese Big Three de los Heatles y pues finalmente se le pone un nivel de exigencia tremendo a Erik Spoelstra, porque aquí estamos viendo el podcast y el programa desde la visión de Erik Spoelstra. Está muy bien, ¿no? Que te den talento, que te den jugadores, todo el mundo los querría, pero una vez los tienes, tú tienes la exigencia de anillos. Y la exigencia era anillos con un jugador que era la mayor estrella de la liga, el mayor proyecto de la NBA, pero que todavía por sí solo o en un equipo rodeado, como nos gusta decir aquí en Massive Ball, de 4 palos de escoba en los Cleveland Cavaliers, había llegado a una final, pero no había ganado, y ahora tú tenías esa dificultad extra de saber que toda la liga te iba a odiar, que toda la liga te iba a estar esperando y que toda la liga quería verte fracasar. Y Erik Spoelstra, si vemos el balance de esos Miami Heat, son 4 años, 4 finales y 2 anillos. Hay mucha gente que sigue diciendo, y yo creo que con razón, ¿no? Que ese primer anillo que pierden contra los Dallas Mavericks, Miami debía haber ganado porque era el mejor equipo, pero yo creo que se infravalora mucho aquel equipo liderado por Dirk Nowitzki, que hemos hablado en varias ocasiones de ellos. Tenéis un podcast, de hecho, dedicado de los puretas de la NBA con Jacobo y con Mario, hablando de cómo se cargan no solo a los Miami Heat en las finales, sino también previamente a los Portland Trail Blazers de Brandon Roy, de la Marcus Aldridge, sí, después a los Ángeles Lakers campeones les meten un 4-0, después a los Oklahoma City Thunder incipientes exacto. de Harden, Westbrook y Kevin Durant y en las finales. O sea, era un rival, una cenicienta encubierta, ¿no? Una cenicienta Sí, encubierta. Aún así, en las finales, el equipo, los Miami Heat, no cumplieron, pero después son 2 anillos de forma consecutiva y después se vuelve a llegar a unas finales de NBA donde San Antonio en el último año se toma personal la venganza y desarrolla uno sí. de los mejores juegos que por lo menos yo he visto en los últimos años de un equipo conjunto, Sí. ¿no? Al completo. Aún así, creo que es una etapa tremendamente positiva porque Miami es una franquicia nueva, solo había ganado un anillo y consigues triplicar el número de anillos que tienen y tener 4 presencias seguidas en las finales Sí. de la NBA, Jacob. Fue un arma de doble filo. Hay que reconocer que LeBron James se lo puso difícil a Spoelstra, porque ya no todo lo que rodeó al The Decision,
todo el odio que generó, ¿no? Ya no solo por cómo lo anunció, sino que todas esas franquicias que anhelaban recibir a LeBron, por ejemplo, también los Knicks y los Nets, se llevaron un jarro de agua fría cuando apostó por Miami. Llega a los Heat y suelta esa frase de voy a ganar 4, no sé el número exacto, de 4, 5, 6, 7 anillos. Sí. Eso duplicó la presión de ganar en Miami, que era eso, es que era campeonato de excepción. Después llega esa eliminación en las finales contra los Mavericks y fue un palo tremendo. De hecho, una de las debilidades que reconoce Spoelstra que tiene es que su perfeccionismo parte de un miedo terrible a fracasar. Es decir, por eso es tan minucioso, por eso no deja ningún frente abierto, porque quiere tenerlo todo controlado, porque dice que odia fracasar. Recuerdan jugadores suyos, asistentes, que cuando había un partido random de regular season en el que perdía, no le hablabas a Spoelstra, que él estaba con su portátil un par de horas metido con vídeos, con esto y con lo otro. Y claro, verte de repente con ya no es la responsabilidad, que también evidentemente, sino la presión de que si no ganas el anillo se te va a tildar de fracasado, es decir, no son los hits anteriores a LeBron que te puedes permitir caer en primera ronda, no, o sea, era obligatorio ganar el anillo, la presión es tremenda. Tras esas finales perdidas en 2011 contra los Mavericks, que yo creo que también le sirvió mucho a LeBron James para reconducir su ego y lo que permitió ver al mejor LeBron, el día 1 después de perder las finales llegó Eric Spoelstra a su equipo, o sea, a la franquicia y a Riley, le dijo, vamos a crear un nuevo programa organizacional. Todos los técnicos asistentes van a leer estos y estos libros, van a trabajar de esta forma y esto no nos va a volver a pasar. Vienen después 2 anillos y yo creo que también esto es algo que ha jugado, entre comillas, en contra de Spoelstra, de que a lo mejor no se le valore lo suficiente, aunque yo creo que sí. Es que, claro, cuando tú partes con la premisa de que ganar es obligatorio, quizás esos 2 anillos de Miami se ven un poco como lo del tío TNSI en los Juegos Olímpicos, ¿no? De si los ganas es lo que tenías que hacer y si lo pierdes, o sea, el nivel de dramatismo y de derrotismo es el doble y por eso quizás no se valora del todo esos 2 anillos de Spoelstra con Miami. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, perdona, porque muchas veces cumplir cuando tienes todo para hacerlo y tratar de que no se te salga todo de control es más difícil mantener esa motivación y hacer lo que tienes que hacer, que muchas veces, o por lo menos es más sencillo que, aunque no cumplas el objetivo y partas de una base más baja, Sí, poder sorprender, ¿no? A los demás, poder sorprender a los demás. Y tuvo dificultades porque sí. fue muy famoso un incidente que tuvo, y ahora os lo voy a explicar y lo matizaré, con LeBron James en la temporada 2010-2011. LeBron parece que había expresado públicamente a Pat Riley, el presidente de los Miami Heat, que despidiera a Eric Spoelstra porque creía que con él no iban a poder ganar el anillo y este rumor generó bastantes tensiones dentro del equipo y puso en duda la estabilidad del cuerpo técnico. Sin embargo, Pat Riley intervino rápidamente y pues parece como que LeBron James sobre este tema. Esta noticia fue sacada por el periodista Sandel Richardson en su artículo para Sport Illustrated. Y Pat Riley reveló que LeBron James solicitó que Spoelstra fuera despedido tras un mal inicio de temporada en noviembre de 2010, cuando el equipo tenía un récord de 9-8. Este evento ocurrió después de una derrota ante los Dallas Mavericks, donde LeBron empujó ligeramente a Spoelstra al dirigirse al banquillo tras un tiempo muerto. Además, en una entrevista en ESPN en 2016, después Pat Riley negó que esto hubiera sucedido, afirmando que si bien hubo frustración por el inicio de temporada, nunca se discutió la posibilidad de cambiar de entrenador. Es decir, y aquí tenéis las dos versiones. La versión que tenéis de este periodista, Randall Richardson, diciendo que esto sucedió, y después una entrevista en 2016, Pat Riley negándolo. Por tanto, pues bueno, cada uno que elija creer lo Sí. que quiera. Existen relatos, una parte del relato que explica que LeBron James expresó su descontento y sugirió un cambio de entrenador, y también hay declaraciones oficiales de una persona que está involucrada, que era Pat Riley, que decían que no. Elegir creer lo que os Sí, apetezca a cada uno de vosotros. sí. Ahí hubo un poco de Pero a mí no trampa. me extrañaría nada que Sí, LeBron, viendo la segunda temporada un mal inicio, pues sí. dijera que... Y además es que esto estaba en los rumores de la liga, yo lo recuerdo. Aquí hubo también cierta trampa, porque también lo que se comenta es que no se lo dijo explícitamente a Riley, sino lo que le preguntó es, oye, Pat, ¿no te pica el gusanillo de Sí, volver a entrenar? O sea, de forma indirecta estaba diciéndole, sí, cárgate a
a Spersa como hiciste con Van Gundy y baja tú. Y se comenta que Riley dijo que no, que ya está, que la decisión estaba tomada. Sí es verdad que habló con Spoelstra, Riley, para comentarle que la comunicación también va a ser muy importante para que no se fuera a pique el proyecto, pero cuando después salió de la reunión, dice que se le acercó Wade y le dijo a LeBron, LeBron, no creo que quiera que Riley baje. Porque me imagino que el nivel de mala hostia que tendría si lo obligaran a bajar, a cargarse a Spoelstra, aunque nunca fue su idea, hubiera sido tremendo. Cada uno que quiera la Sí, versión sí, sí. que más le apetezca. Y bueno, si quieres, Jacobo, podemos avanzar ya un poquito más a Sí, la etapa posterior, ¿no? A LeBron James, a los Heatles, perdonar, donde, pues bueno, consiguen 4 finales consecutivas, consiguen 2 anillos y da lugar a una etapa de transición donde quizás nos olvidamos un poquito de los Miami Heat. Sí que es cierto que siguen compitiendo, que seguimos con esa cultura Heat, donde el mm, equipo no quiere acabar, no quiere tanquear y sigue siendo un equipo que se queda pues siempre cercano al 50% de victorias, que no es demasiado malo para tanquear ni demasiado bueno para competir de verdad. Algún mm, año sorprenden, incluso avanzan alguna ronda más de la que les toca, de las que le corresponde, y de repente se topan en sus caminos, se cruzan con Jimmy Butler. Cuando Jimmy Butler ya venía un poquito tostado de su etapa en los Chicago Bulls, de su etapa en Filadelfia, de su etapa en Minnesota, de repente llega Jimmy Butler a los Miami Heat y yo ahí sinceramente no confiaba mucho en la capacidad de Jimmy Butler, en su talento, para poder ser un alfa de un equipo que llegase a de verdad competir por un anillo en la NBA. Y nos encontramos con esa etapa en la cual en el año de la burbuja llegan contra pronóstico a unas finales de la NBA y las compiten contra Los Ángeles Lakers campeones y pierden 4-2 y vemos dónde empieza a surgir todo el talento que quizás en la primera etapa no habíamos contemplado de un entrenador como Eric Spoelstra que era capaz de sacar sí. un gran rendimiento a jugadores que quizás no tenían tanto talento, que habían sido o rondas bajas del draft o directamente jugadores undrafted y empezamos a ver que tiene algo más que ser un gestor de vestuario, tiene algo más que ser un gestor de estrellas y pues hay muchos casos. Gabe Vincent, Max Strus, Sí. Duncan Robinson. Sí que es cierto que, por ejemplo, Bam Adebayo es un jugador que es un pick 14 del draft, pero el desarrollo que ha tenido Bam Adebayo yo creo que yo no me lo esperaba, por lo menos Mm, al inicio de su carrera. Y vemos otra fase, ¿no? Otra evolución sí. de Eric Spoelstra. Sí, en esos años de transición también es verdad que se le truncaron los planes con la retirada de Chris Bosh, que querían que Sí. tanto Wade como él fueran más importantes. Después hubo el problema de los coágulos sanguíneos y demás y tuvo que dejarlo. Después también sacó la mejor versión de Goran Dragic, a quien hizo All-Star. También es otra anécdota igual a la de Wade, también se centraron mucho en el tiro en suspensión, es decir, y sobre todo el tiro de media distancia, ese tiro tan denostado, aparentemente tan poco efectivo. Lo que dijo Spoelstra es que querían que sus mejores jugadores lo controlaran, porque cuando apretaran el reloj y las defensas en un Game 7, por ejemplo, de playoff, la zona que iban a dejar más desprotegida las defensas iba a ser el mid-range. Y de ahí Dragic sacó su mejor nivel. También sacó el mejor nivel de Hassan Whiteside, que ¿dónde está Whiteside ahora? De Kendrick Nunn, que está en Euroliga. Es decir, después todos los undrafted, eso, Strus, Gabe Vincent, también salió de sus manos Haywood Highsmith. Es Sí. decir, o sea, se sacó petróleo de jugadores que yo creo que si no hubieran caído a lo mejor desde un primer momento en manos de Spoelstra, yo no sé cuántos más hubieran seguido el camino de Kendrick Nunn, ¿eh? Sí, mira, yo tengo varios apuntados. Por ejemplo, Udonis Haslem. Él convirtió a Udonis Haslem Sí, en los años de los Miami Heat en un jugador que podía ser un falso titular, un tipo que tenía su función y le sacó un gran rendimiento y sobre todo luego lo erigió como un auténtico líder del vestuario, un líder vocal que le apoyó durante mucho tiempo, que era un poco su mano, ¿no? Dentro de la pista. mm, Duncan Robinson, que es un jugador undrafted en 2018 y que en sus primeros años parecía que era el mejor tirador de la NBA. Max Strus. Max Strus, que es un jugador bajito en la posición de alero, también undrafted, y de repente lo incluyes en un quinteto titular de un equipo que logra llegar de nuevo a una final de la NBA, que luego consigue un gran contrato con otro equipo, con sí, los Cleveland Cavaliers. Gabe Vincent, que también es undrafted en el año 2018, cuando jugaba en Miami parecía que era uno de los mejores bases de rol de toda la NBA.
Caleb Martin, que es un undrafted, que no lo Sí. draftean los Miami Heat, pero que Charlotte lo corta y de repente Miami lo firma como un two-way y acaba casi siendo un MVP de las finales de conferencia este. No sé si lo fue, no lo fue, ¿verdad? No, lo fue Jimmy Butler, ahora porque ahora me están bailando los títulos. Creo que sí, no estoy seguro tampoco, pero Sí. creo que sí. Lo que tú decías, que Booth Smith, que ahora la ha fichado Brooklyn, pero Sí, pues otro tipo que de repente se saca de la manga. O Merjur Seven, que parecía que era bueno y ahora está en el también, Panathinaikos y exacto. no juega nada. Nikola Jovic lo está desarrollando, es un pick 27 del draft. Tyler Hero lo está desarrollando también muy bien. Bama de Bayo. O sea, da una dimensión a los jugadores que es muy superior a la que tenían en origen y luego lo hilaremos, si queréis, con su desarrollo en baloncesto FIBA con la selección de Estados Unidos. Creo que esto es uno de los motivos principales por los cuales el Team USA y Grant Hill han seleccionado a Eric Spoelstra como entrenador. Sí, exacto, y a su paso natural, porque ya es que lo ha ganado todo y ya ha demostrado, creo yo, en la NBA que se puede adaptar a mil ecosistemas distintos. Esta última temporada de Spoelstra, si bien es verdad que obligada por el entorno, porque fue algo que siempre echó en falta Jimmy Butler, ¿no? Esa otra estrella para realmente poder dar el paso definitivo y ganar el anillo, y tuvo que adaptarse un poquito a lo que hubo, a lesiones y demás, pero ¿cuántas carreras habrá revitalizado Eric Spoelstra? Es como Popovich con los asistentes, asistente que pasaba por Popovich conseguía trabajo, lo de Spoelstra casi igual, jugador que pasa por sus manos, raro es que no encuentre otro contrato en la NBA. Y tenemos que hablar también del carácter de Eric Spoelstra, porque antes hemos hablado del incidente que tuvo con LeBron James. Aquí, pues bueno, cada uno que elija creer, ¿no? La versión de la historia que le apetezca. Esto lo vimos en directo, el incidente que tuvo con Jimmy Butler, ¿no? El altercado que tuvo con Jimmy Butler. El incidente fue en la zona técnica, en la banda, una confrontación entre Eric Spoelstra y Jimmy Butler en marzo de 2022 en un partido entre los Miami Heat y los Golden State Warriors. Se produjo una intensa discusión en la banda entre Spoelstra y Jimmy Butler durante un tiempo muerto. Ambos intercambiaron gritos y tuvieron que ser separados por otros jugadores, incluyendo el veterano Udonis Haslem, que Haslem no iba a separar. Haslem parece que quería matar a Jimmy Butler por lo que le había gritado Jimmy Butler a Eric Spoelstra. El momento fue captado, evidentemente, por todas las retransmisiones y se volvió viral en todas las redes sociales. Y parece como que, ante lo que le había dicho Jimmy Butler, Eric Spoelstra como que reaccionó diciendo, oye, aquí sí tenemos que pegarnos, nos pegamos y tú no me vas a amedrentar. Y pues bueno, también salió ese brazo ejecutor de Eric Spoelstra, que era Udonis Haslem, sin pensárselo ni un segundo, a defenderlo y todo el Sí. mundo diciéndole a Jimmy Butler, tú aquí no mandas, este no es tu equipo, este es el equipo de Eric Spoelstra, este tipo ha estado siempre con nosotros y nuestra lealtad es para con él, para con él. Este incidente no fue un caso aislado y se enmarcó en una serie de tensiones entre Jimmy Butler y la organización de los Miami Heat y bueno, pues después, posteriormente, la temporada 24-25, Butler mostró signos de descontento, incluyendo las solicitudes de traspaso y todo lo que sabéis respecto al año anterior y sanciones que fueron consideradas perjudiciales para el equipo por parte de los Miami Heat y finalmente en febrero, no sé si fue enero o febrero de 2025, fue suspendido en varias ocasiones por el equipo y traspasado a los Golden State Warriors. También aquí nos podemos retrotraer a otras actitudes que quizás Jimmy Butler, bajo mi punto de vista en este caso, no eran correctas. Por ejemplo, en las finales que juegan contra los Denver Nuggets, todo el equipo se quedaba en un lugar y Jimmy Butler se iba a una casa que él había contratado a 1 hora de distancia. No me parece que sea lo mejor para hacer equipo. No sé. Estos también son cosas que tienen las estrellas y también va con el papel de líder, en este caso de Spoelstra, de gestión de egos. Sí. Si Eric Spoelstra considera que era lo mejor para el equipo, como en su día lo hemos hablado muchas veces, lo de Dennis Rodman, de irse a Las Vegas en mitad de las finales, y Jordan y Phil Jackson consideraban que era lo mejor pues, para que todos estuvieran tranquilos, pues oye, funcionó. Pero lo que quiero destacar aquí es el carácter de Spoelstra, que cuando se vio en una situación límite no dudó en ponerse físico con Jimmy Butler. Sí. Y es verdad, a ver, Spoelstra no es Charles Lee o Brian Keefe, con todos mis respetos, es decir, no tiene ese pedigrí en la franquicia, pero sí es verdad que valoro muchísimo cúpulas propietarias o gerencias lideradas por Pat Riley, que en situaciones tensas como estas con tu jugador estrella, que ya había pasado, ¿no? Lo hablamos con LeBron y ahora con Jimmy Butler,
se cierre en banda, diga que no al jugador y siga apostando por lo que él cree y seguir apoyando a Spoelstra. Son a lo mejor en otra franquicia. Esto acaba, normalmente suele acabar o se traspasa al jugador o al acabar la temporada te cargas al entrenador, pero valoro mucho, me gusta eso mucho de Miami, que consideran que ningún jugador está por encima de la franquicia y quiero ver si siguen manteniendo esa filosofía cuando no esté Pat Riley, que yo creo que esto va a ser un caso para Stevens, que Sí, cuando no esté Riley, yo creo que Spoelstra puede que acabe siendo GM de Miami. Y es que, o sea, yo no lo veo de otra manera, la verdad. Viendo que es sí. una franquicia que siempre apuesta por lo que ya hay, por la continuidad y demás, me chocaría mucho que no diera el salto, salvo que él no quiera, que Spoelstra no acabe como GM de los Heat. Sí, de hecho yo creo que Pat Riley nunca hubiera permitido que no hubiera estado al frente una persona que no tuviese carácter. Sí, 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 Y sí. creo que es algo innegociable porque Pat Riley también lo tenía y Pat Riley hubiese hecho lo mismo en este caso. De hecho, bueno, Sí. igual Pat Riley hubiera pegado a Jimmy Butler, seguramente. Uh, O sea, se hubiera puesto físico totalmente con él. O sí. Si sea, pillas hubiera, al hubiera sido Riley así. si pillas al Riley de mediados de los 90, Sí, sí. O lo sea, de Carlésimo, pero al revés. Pat Riley no permitiría que nadie le tosiera, que nadie se le insubordinase y que nadie le faltase al Yo, respeto. Y exactamente. creo que en este momento la reacción de Eric Spoelstra es esa, es decir, oye, yo aquí soy el alfa y el omega de la franquicia, aquí mando yo, puedes tener tu opinión, pero no me vas a faltar al respeto, no te vas Sí, a poner a gritarme en un partido y a tratar de dejarme mal. Y la reacción de Haslem sí, es la de pues una persona que, un soldado que está con su general. sí, 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 sí. Que yo no sé si él tiene pensado ser entrenador Haslem o no, pero por el tema de la continuidad, Mm. quizás podría ser un buen relevo de Spoelstra, pero no sé si es lo que considera. Creo que él sigue trabajando internamente con Miami, pero Sí, igual le gusta más o se siente más cómodo en sí, ese claro, papel. es que yo no me imagino así de tan disruptivo, tan de una temporada para otro, que los Hits se queden sin Spoelstra como entrenador. Es decir, no sabría quién lo podría sustituir. Es decir, ya no es tanto quién sustituye a Riley, que también, sino quién sustituye a Spoelstra. Me costaría, ¿eh? Sí. Y en ese contexto, pues parece que Pat Riley, perdonadme, Eric Spoelstra es nombrado como entrenador del Team USA, aunque ya venía desarrollando funciones de entrenador asistente con el equipo. Aquí le estáis viendo, por ejemplo, en los últimos Juegos Olímpicos con Kevin Durant. También ahora os voy a poner una imagen en la que sale con Bam Adebayo, que en ese momento pues coincidían que va Adebayo como entrenador como jugador de los Miami Heat y después como entrenador del equipo y que confía en este equipo de Estados Unidos cuando ganan la final el oro contra Francia. Pues ese paso que ya habíamos visto con otros entrenadores, con el propio Steve Kerr previamente, que había sido asistente de Greg Popovich, y es nombrado Eric Spoelstra como nuevo seleccionador del Team USA. Y es curioso, o por lo menos hay que comentar que se le elija a él por delante de otros candidatos que también llevan varios años como entrenadores asistentes en la selección, como por ejemplo Tyronn Lue, que es un entrenador que siempre está muy bien valorado por los general managers de la NBA como un tipo que sabe ajustar mucho, o otros candidatos que puede haber. Antes, previamente, por ejemplo, estuvo Tom Thibodeau, que parece que no es del agrado de los jugadores, pero es de elogiar que se le haya elegido a él y yo he estado un poquito enumerando las virtudes por las que creo que se ha elegido a Eric Spoelstra. Y la primera que tengo es la inteligencia táctica y su análisis de sus años como asistente de vídeo y ser una persona muy meticulosa, conocer muy bien los sistemas ofensivos, defensivos y las estrategias. Y esto es algo doblemente importante quizás para baloncesto FIBA, que es lo que nos estaba preguntando por aquí Booker. Dice, ¿aquí les cuesta más el cambio de normas de NBA o FIBA, entrenadores o jugadores? Pues yo creo que muchas veces a los entrenadores porque no acaban de entender exactamente a qué se juega. Y después, también yo pondría aquí el desarrollo de jugadores. Creo que esto va a ser clave en Estados Unidos. Evidentemente, Estados Unidos siempre va a ser la selección con más talento, con más potencial que pueda llevar a cualquier torneo de selecciones. Pero ahora mismo no hay superestrellas como las que ya tenían con años pasados, Kobe Bryant, LeBron James, Dwight Howard, Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden. Es una nueva generación que se está Sí, cociendo y que necesita de ciertos ajustes y creo que no hay un mejor entrenador en este sentido para poder tener ese papel. Y bueno, lo que hemos comentado antes, el liderazgo y el manejo de vestuario, un tipo que ha tenido que liderar
a los Miami Heat de LeBron, Wade y Bosh, cuando era uno de los equipos con más presión y con más foco mediático de la historia, otras situaciones como la que acabamos de comentar ahora con Jimmy Butler, el entrenamiento previo que ha tenido con una figura tan importante en la historia de la NBA como Pat Riley, y todo eso unido pues a la resiliencia y el manejo de crisis y la capacidad de superación que ha tenido a lo largo de su carrera, me parece que hacen que sea un candidato ideal para este puesto, Jacob. Sí. Es que a lo tonto ya son 30 años, desde que debutó como becario del departamento de vídeo de Miami. 30 años ya en lo que ha vivido de todo, todos los cargos, la decepción, los éxitos, esos rifirrafes con estrellas. Yo creo que puede hacer un gran papel con la selección de Estados Unidos. Que hay que mencionarlo también, que hace un par de años fue elegido uno de los 15 mejores entrenadores de la historia de la NBA, que no es ninguna tontería. Y algo muy curioso es que nunca ha recibido el premio al entrenador del año. Es decir, alguien como Spoelstra, que también es algo, ¿no? algo curioso. Lo único, quiero ver cómo se da esa transición de las nuevas generaciones. Yo no sé cuántos jugadores estarán todavía, ¿no? Para 2028 de esta generación ya de esta vieja guardia. Pero claro, es en Los Ángeles, es en Estados Unidos. Ahí, o sea, si ya Estados Unidos en los Juegos Olímpicos le exige oro, siendo en casa, van a haber muchas miradas puestas encima de él y a ver qué tal construyen la selección. Es verdad que hay jugadores ahí pues, que deberían dar un paso adelante, deberían de seguir estando por los Tatum, Edwards y demás, pero es que también el baloncesto internacional cada vez aprieta más. También sigo creyéndolo que si van con todo, debería ser el oro para ellos, pero es una presión añadida que se juega en casa. Sí. Primero es el Mundial de 2027, después los Juegos Qatar. Olímpicos de 2028. Cuidado con el Mundial Sí. Cuidado, que Estados Unidos viene en el de 2022 de perder en semifinales con Alemania y el tercer y cuarto puesto con Canadá, y el anterior, el de 2019, cuando estaba Greg Popovich, perdieron en cuartos de final con Francia. Y es que Sí. después perdieron en el quinto y sexto puesto con... no me acuerdo con quién fue, con otra selección también perdieron. O sea, acabaron, creo que fue séptimos en el Sí. anterior Mundial de 2019. Y a mí ahora me va a gustar mucho ver cuál es la toma de decisiones de Rick Spoelstra en la plantilla que quiere llevar, porque creo que hay jugadores que se pueden adaptar muy bien a su sistema y al baloncesto FIBA. Chet Holmgren, me encantaría verlo en baloncesto FIBA, como un interior terrible a la hora de proteger la zona, poder jugar en ataque, o sea, lo que puede, los sistemas que puede elaborar para él o cómo se puede aprovechar de su táctica. Cooper Flagg debe ser el gran talento joven a promocionar en los próximos años. A ver cómo cuadra, por ejemplo, con un jugador que para mí es de su misma posición como Paulo Banchero. Ver qué papel tiene para Jason Tatum, que había estado un poquito defenestrado en los últimos Juegos Olímpicos. Ver si tienen hueco otros jugadores tipo Jaylen Brown, que es una estrella de la liga. Ver qué hace con jugadores de rol que habían sido importantes, por ejemplo, en los últimos torneos, como Derrick White, ver cuál es el papel de Devin Booker y el papel de Anthony Edwards, quién va a ser un poco el jefe de esas posiciones exteriores, y ver, oye, ¿qué haces si de repente te siguen pidiendo Stephen Curry, Kevin Durant o LeBron James que quieren ir y que quieren estar en los Juegos Olímpicos de 2028? O sea, tiene papeletas o cosas con las que lidiar, pero creo que en este Mundial de 2027 no se va a querer sumar todo el mundo y va a tener un espacio para construir cierta base de jugadores Sí. y ganarse un poquito el respeto de todos. Sí. Y yo creo que en 2028 Curry va a querer estar y LeBron a ver, porque retirarse en Los Ángeles, o sea, coincidir Muy Juegos goloso, es muy Olímpicos goloso. con momento de finalizar ahí la carrera con otro oro, y que creo que Estados Unidos, a un LeBron de 43 años, lo van a necesitar, 43, Sí, sí. 44 años, porque yo lo que más he hecho en falta a la nueva camada es alguien que ponga orden ahí. Es decir, que dirija el juego cada vez más importante, ¿no? Es decir, alguien que tome las riendas. Y es que, claro, o sea, no es una crítica a los Edward, Tatum y compañía, sino más bien una alabanza de que la generación que se retira ahora es que a nivel de categorías, o sea, de estatus histórico, es que es auténtica leyenda. Es decir, no vamos a ver otra generación igual, creo yo. Que al final siempre viene otra top, pero LeBron, Curry, Durant, más los que ya no están como Harden y compañía, hostia, es que ha sido muy, muy grande lo que hemos visto, ¿eh? Mm. Sobre todo yo creo que para empezar Spoelstra tiene el respeto de los profesionales, Sí. tanto de la prensa como de jugadores, como de entrenadores de la liga.
tiene respeto de la liga como profesional. Le ve como un buen estratega, una persona confiable, capaz de liderar proyectos con entornos de alta presión. Su reputación se basa en la consistencia, en estar más de 18 temporadas consecutivas como entrenador jefe al frente de un mismo equipo con más de 780 victorias, 2 anillos. Es el ejemplo de un entrenador moderno, ¿no? Que combina el análisis de estadística avanzada, el manejo de gestión humana y la adaptabilidad táctica. Y tiene, pues, aparte, pues, un reconocimiento a nivel internacional y a nivel profesional, pues, muy, muy tocho. Y ha habido muchas personas que siempre han hablado bien de él, que siempre han tenido Sí. buenas palabras. De hecho, por ejemplo, tenía por aquí alguna cita apuntada. Greg Popovich dijo que realmente admiro lo que ha logrado ascender por todas las categorías y cómo ha ido escalando distintos niveles en la liga. Ha trabajado muchísimo, ha hecho un trabajo excelente. Por ejemplo, Tyler Hero, que ahora es entrenador suyo. Los grandes jugadores cometen malas jugadas, los grandes entrenadores a veces toman una mala decisión. Él nos ganó el partido, estamos con Spoelstra, pase lo que pase. Y Mm. por parte, por ejemplo, de la prensa especializada, hablan de él en un artículo, por ejemplo, de GQ. Es un entrenador estratégico, audaz, que sabe manejar dinámicas de equipo y egos individuales. Su influencia va más allá de la táctica, fomenta la cultura del sacrificio, el trabajo en equipo y la resiliencia. Se ha consolidado como una figura clave y perdurable de la liga. Y aquí pues podemos sumar también frases a su favor de Steve Kerr, que habla de que fue la elección perfecta cuando se le preguntó por qué iba a ser sustituto, y dijo que iba a ser grandioso. Y pues gran parte, por ejemplo, de la prensa Sí. especializada de ESPN han estado con lo mismo, que es el entrenador perfecto. Sí, sí, sí. Aparte, casi en la totalidad de los casos, que creo que es una forma de hilvanarlo, USA Basketball no se anda con tontería, salvo Mm. esos 2, 3 casos contados que, bueno, que se puede dudar la elección del candidato, pero siempre el Team USA lleva un entrenador top y normalmente que ya haya ganado un anillo. Es decir, yo creo que no ha habido entrenador, no me quiere sonar, salvo algún caso puntual o muy meteórico, de entrenador de la selección de Estados Unidos que no tenga por lo menos 2 décadas, 2, 3 de experiencia en la NBA, ya sea como jugador ejecutivo o entrenador, y que no haya ganado un anillo. Eso sí es verdad que después puede salir mejor o peor, pero a la búsqueda, o sea, no dan puntadas sin hilo, ¿eh? Y qué mejor manera, ¿no?, que empezar con ese mitiquísimo equipo. Sí, porque hemos decidido poner el origen en el año 92, porque es cuando, después de, creo recordar que es Seúl, no sé si eran Juegos Olímpicos o Mundial, donde se la pegan con la URSS, que creo que era sí, Seúl, con la URSS de Sí, no me sale el nombre, de Sabonis, de Arvidas Sabonis. Y ahí deciden ya llevar al Dream Team, llevar lo mejor que tengan. Sí que es cierto que tenemos la presencia de Christian Lendner, siempre tratan, o casi siempre tratan, de incluir a un jugador universitario. Y pues en este contexto llega Chuck Daly, que llega con el Dream Team, con Jordan, con Barkley, con Pippen, con Larry Bird, con Magic Johnson, lo mejor de lo que pueden llevar. Y vamos a hacer un pequeño repaso de los entrenadores, ¿no?, que ha habido en los Juegos Olímpicos. Bueno, la historia del Dream Team del 92 yo creo que es sí. bastante sabida. Después, Jacobo, nos topamos con Don Nelson en el Mundial del 94, que también tienen el oro, y pues que como legado dejó que había introducido un poquito la velocidad y la flexibilidad al estilo NBA en torneos FIBA. Sí, claro, el Don Nelson es uno de esos pocos casos de entrenador que no venía de un equipo ganador, en ese caso los Warriors, pero sí es verdad que eran unos Warriors que con Hardaway, Richmond y Chris Mullin, pues eran muy molones, jugaban a un nivel muy rápido y demás, y yo creo que fue muy atractivo esa decisión, quizás un poco rompedora, ¿no?, en lo que respecta a lo que era el baloncesto en los 90, porque yo creo que es de los pocos equipos que se atrevieron un poquito a romper lo que sería la tendencia de esa década. Y es un equipo que queda un poco en el olvido, ¿no? Se habla pues del Dream Team, se habla del Dream Team 2 o 3, en función de si el del 94 lo cuentas como Dream Team 2 o no. Hay algunos que sí, otros que no. Se habla mucho del 92, se habla mucho del 96, pero este equipo del 94 de Don Nelson se pasa muy por encima, y hay que recordar que fue un equipo que pleno de victorias,
8-0 también en el Mundial de Toronto, si no me equivoco, Sí, por 38 puntos de media. Es decir, que seguía siendo un equipo que es verdad que en el Mundial mandas al equipo B o como se quiera decir, pero este equipo tomó la estela del Dream Team del 92 y arrasó con todo el rival que tuvo enfrente. Estaba O'Neal, después del mosqueo del 92, estaba Reggie Miller, Wilkins, Kemp, Dumars. Es decir, no era la élite, pero había jugadores todavía ahí con un pedigrí muy, muy grande. También es verdad que esto se iría viendo con el paso de los tiempos, del tiempo. Coincide que se defragmenta la Unión Soviética y se defragmenta Yugoslavia y las dos poco a poco. potencias, que lo dijiste antes, ¿no? En el 88 le elimina a la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos y en el Mundial del 90 le gana a Yugoslavia. Justamente las dos selecciones que le ganan se defragmentan los países y claro, la rivalidad realmente que tenían importante cae mucho de nivel. Si es verdad que Croacia todavía sigue dando guerra y más adelante Lituania, pero le puso las cositas un poquito más fácil porque yo creo que Estados Unidos empezó a acojonarse de verdad en esos Mm. principios de, o sea, cuando llegó el 90 dijeron, hostia, o llevamos los mejores o nos caemos. Después vamos a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y aquí tenemos a Lenny Wilkens como entrenador que combinó un conjunto de veteranos, jóvenes y mucha disciplina y mucha química y también ganan el oro invictos. Y después pasamos a Rudy Tomljanovic. Rudy Tomljanovic, que estuvimos el otro día hablando de él, pues por el caso del puñetazo, en el primer podcast que iniciamos de Puretas esta temporada, y fue el entrenador en el Mundial del 98, un oro que tiene mucho valor con un equipo sin Sí. jugadores NBA por el lockout, y después el oro en los Juegos Olímpicos del 2000 en Sydney. Y bueno, pues mostró muchísima adaptabilidad a distintos contextos, a distintos equipos, con o sin superestrellas. Hizo una labor pues que no es muy recordada, la de Rudy Tomljanovic. No, le pilló eso en, claro, en el 98 le pilló lo del lockout y a última hora, creo que eran 9 semanas antes, 8 semanas antes, no tenían equipo, llamaron a todo lo que había. Se comenta que llamaron a 200 personas, la prueba final la hacen 30 y claro, era un equipo, el del 98, cuyos máximos referentes eran Brad Miller y un tal Tryon Langdon. Es decir, tuvieron Mm. que ir casi que ni el equipo A, ni el B, ni el C, ni el D, eran las sobras, porque la NBA estaba otras cosas. Y el del 2000, yo creo que lo mitiquísimo, lo que más nos acordamos todos, es el mate de Vince Carter, por Sí. encima de Weiss, si no me equivoco, creo que se llama, que es una bestialidad. Es decir, yo creo que, a ver, no sé si es más estético, puedes que los haya, pero mates más bestia que ese, Sí, imposible. Qué sí. Alguno locura. de Blake Griffin igual, de esos Sí, 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 pero tochos. hostia, Hostia, es que un 218, que yo veo eso enfrente y no sé, le paso por debajo de las piernas, pero es que Vince Carter ni se lo pensó. Luego estuvo George Karl en el Mundial de 2002. No he encontrado aquí foto y os he puesto una con Carmelo. Y su resultado fue bronce en el Mundial del 2002. Y su legado, pues, que mostró riesgos de depender mucho de jugadores jóvenes en NBA sin mucha química, sin mucha química. Y después pasamos al que para muchos es uno de los grandes fracasos del Team USA y es los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que fue una actuación bastante mala. De hecho, están haciendo un torneo muy malo y justo nos ganaron a nosotros a España cuando veníamos de estar invictos y de hacerlo muy bien con Larry Brown, que se repetía un poquito la historia, ¿no? Del 92, un entrenador de los Pistons que Sí. había sido campeón, primero Chuck Daly, después con la reencarnación de los Bad Boys, Larry Brown, y pues es un equipo que cae ante, si no me equivoco, es ante Argentina, ante Argentina, ¿no? En semifinales, o es ante Italia, ahora no lo recuerdo. Ante Argentina, pero es que en el primer partido Puerto Rico le casca de 19. Es decir, que uff, que duro, ¿eh? Sí. Un equipo que estaba Carmelo, LeBron, ¿vale? Que eran rookies, que eran jugadores todavía sin mucha experiencia, pero está también por ahí Tim Duncan, Allen Iverson, Stephon Marbury, Amar Stoudemire, Carlos Boozer, Son Marion. O sea, era un equipo con gente muy tocha. Y yo creo que aquí empezaron a ponerse un poquito más las pilas. Uy, perdonadme, que me he ido hasta la foto inicial. Empiezan a ponerse un poquito más las pilas y ya entra el mandato de Coach K, de Mike Krzyzewski, que está en el Mundial de 2006 y aquí el equipo es tercero, pierde con Grecia en semifinales, que es cuando Scorsianites les hace un roto,
Pero Sí, aquí se empieza a ver otra química y un equipo un poquito más orgánico, un equipo que ya empieza a importar un poquito más. Y después en 2008 surge el Redeem Team, que habéis visto, imagino, mm, todo eso el documental, y es una época que pues todos nos acordamos mucho porque nos afecta mucho con Beijing 2008, después con Londres sí, 2012, y pues aquí ya empieza a coger el testigo Coach K y gana todo lo que tiene sí, por delante. No da opción desde 2006, no da opción a nada. Sí, sí, y está por sí, ahí sí, tips como entrenador secundario, como entrenador sí, asistente. Sí, sí. sí. Coach K, que ya había sido asistente en el 92, es decir, que Mm. no lo pillaron de casualidad, más toda la leyenda en el baloncesto universitario. Y también es importante la figura de Jerry Colangelo, que se Sí. toma tiendas y usa básquetbol. Dice David Stern estaba también ya acojonado, en plan, mira, tenemos que hacer algo. Jerry Colangelo es el elegido, pero le pone dos condiciones. Primera, elijo yo entrenador y elijo yo jugadores. Y segunda condición, cheque en blanco, es decir, no me pongas limitaciones de cuánta pasta vamos a invertir para volver a poner a Estados Unidos en lo más alto del panorama internacional. De hecho, ya Yorkal lo había dicho en 2002, Yorkal que para rajar es sí mismo, él tuvo pleito con Kenyon Martin, con Ray Allen, con Cousins, con Carmelo Anthony, es decir, él se buscó pleitos todos sitios por el que fue y había dicho que el baloncesto internacional se estaba subiendo a las barbas y que la actitud de los jugadores era muy pasota, ¿no? De nos juntamos 5 tipos aquí, les ganamos a cualquiera. Se vio que no, y eso, y Jerry Colangelo elige a Coach K y cambia por completo el panorama del baloncesto. Ya no solo es que elija a los entrenadores y a los jugadores, sino que le ha dicho, o sea, les dice a todo jugador que quiera ir que se lo tomen en serio, que no van de vacaciones, que no es una pachanga, que quieran gente comprometida, que se tome en serio los torneos a los que vayan. Y, hostia, esos 10 años, creo que son 10 años, ¿no? De Coach K. Mm. Vale que fueron los mejores, porque les había dolido bastante en el orgullo las últimas 3 eliminaciones, pero imbatible. La espinita de España, ¿eh? Porque yo no sé si con Ricky en 2012 hubiera cambiado algo, pero que tan cerca. Son 3 Juegos Olímpicos, 2008, 2012 y 2016. En 2016 también nos ganan nosotros en semifinales, pero ya no, Sí, yo creo que no hay opción. Mundial 2010, Mundial 2014, o sea, sin dar opción. sí, Yo creo sí, sí. que su mayor legado es profesionalizar el equipo, enfatizando lo que tú decías, la química, la defensa y la cohesión de las estrellas. Y después llegamos a una fase que yo no pensaba que iba a ser así con Greg Popovich, porque Greg Popovich era visto en esos momentos como un entrenador legendario de la NBA, y sí que es cierto que su etapa no empieza bien, porque en el Mundial 2019, sustituyendo después al bueno de Coach K, pierden y quedan séptimos del propio Mundial Mm, 2019 sin llegar a tener nunca química. Sí que es cierto que no llevan a todas las estrellas, pero ahí está, por ejemplo, Marcus Smart, Donovan Mitchell, Jaylen Brown, Jason Tatum, si no recuerdo mal estaba Brook López, estaba también Miles Turner. Era un equipo sí, con jugadores NBA que quizás no eran primeras espadas de la liga, pero un equipo que debía haber ganado y debía haber arrasado. Por ejemplo, tenía sí. mucho mejor equipo del que teníamos nosotros, que de España, que gana el Mundial 2019, que es cuando Ricky Rubio se hace con el campeonato. Y ahí no supo dar con la tecla Greg Popovich. Sí, sí. Después sí que es cierto que ganó en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2022 o 2021. Ahora me estoy liando. Creo que se jugó en 2021 por el tema de la pandemia. Creo que sí que Sí, había sido en sí, sí, 2021. sí, iba a ser, eso es, perdona, eso es, Sí, 2021, 2021. Pero si recuerdas, el primer partido de esos Juegos Olímpicos lo pierden contra Francia. sí, Después juegan sí. la final de los Juegos Olímpicos contra Francia y ganan, pero no es un equipo tan abrumador, no es un equipo que te reviente, que te gane por juego. Tuvieron un grandísimo nivel de Kevin Durant, que tuvo que emplearse al máximo, y no dieron esa sensación de superioridad en otras ocasiones. Yo creo que vuelven a estar la selección de Estados Unidos en un momento valle, no sé si Sí, similar al principio de los 2000, en el que por una parte el baloncesto internacional va subiendo cada vez más el nivel, porque también se profesionaliza más, hay más jugadores en la NBA y demás. Y también creo, percibo que después de esa etapa arrolladora de Coach K, se volvieron a confiar y creyeron de nuevo otra vez de que si se lo tomaban un poco en serio y iban los mejores o medianías, volvían a ganar. Y creo que están un poquito otra vez ahí. Es decir, que cada vez se van a poder dormir menos en los laureles porque el baloncesto internacional cada vez también está a un nivel más alto. Solo hay que ver
los MVP de los últimos años. Es decir, Estados Unidos está perdiendo mucho fuelle. Lo que sí es verdad es que el nivel medio sigue siendo superior. Es decir, Jokic solo hay uno, Wemby solo hay uno, Giannis solo hay uno, pero al All-Star estadounidense, jugadores de calibre MVP, finalista MVP, es que Estados Unidos tiene muchísimo. O sea, a nivel de fábrica de talento, siguen estando por ahí. Pero llegar al día, creo yo, llegar al día. Ujú. Y posteriormente, el último entrenador que hemos tenido antes de Eric Spoelstra ha sido Steve Kerr. Steve Kerr, que llegó al Mundial de 2022 con un equipo que a mí me gustaba también, sin súper estrellas, pero estaba por ahí Jalen Brunson, Austin Reeves, Walker Kessler, Paulo Banchero, ¿quién más estaba por ahí, si no recuerdo mal? Jaylen Brown puede ser, Josh Hart, Sí. Bobby Portis. Bueno, era un equipo bastante apañado, Michael Bridges, un equipo que debía haber ganado, Sí. el campeonato. Pues es que no fueron ni medalla, quedaron cuartos, perdieron en semifinales con Alemania y después en el tercer y cuarto puesto perdieron con Canadá, Y pues se tuvo que tirar del equipo de los Avengers 2024 para que ganasen aquel oro en París hace 2 veranos. Hace 2 veranos y pues tuvo que llegar LeBron James, tuvo que llegar Kevin Durant, tuvo que llegar Stephen Curry, incluso hubo ya ciertos mensajes en cuanto se perdió con Canadá, porque es que ya nos han ganado hasta los canadienses. Y bueno, lo de los Juegos Olímpicos, es decir, lo Sí, salvan sí. Curry y LeBron, es decir, que un sustito se lo llevaron tanto por parte de Serbia, que estuvo por delante, que fueron 36 de los 40 Sí, minutos el sí. partido, El y partido de después la Serbia locura yo aquella creí que de... lo perdían, Sí. Físicamente al final lo pagaron, es decir, después de estar recibiendo golpes. De hecho, bueno, la estadística eso todavía se reflota de vez en cuando, de que con Jokic creo que el más menos había sido de 0 y sin Jokic había sido de menos no sé cuánto. Es decir, bueno, que había un desajuste tremendo. Y después la exhibición de Curry, que Dios mío. Me acuerdo yo que viendo el partido me levanté de la silla varias veces porque digo, este no puede ser. Otro, este no puede ser y qué locura. Y ahí está eso, la chispa, el talento que al final lo sigue teniendo Estados Unidos. Es decir, que pueden sufrir, puedes costarle más o menos, pero es que te aparece un Curry o un LeBron en el momento clave y te resuelve, te siguen resolviendo. Sí, es lo que hemos hablado muchas veces. La brecha del baloncesto internacional respecto al estadounidense cada vez es menor, porque cada vez hay una globalización mayor del talento. Y se ha visto patente que quizás en esta última etapa, en estos últimos años, el último momento con Steve Kerr, el equipo quizás no ha sido tan equipo, no ha jugado tan bien y se ha necesitado de grandes actuaciones de jugadores legendarios como Curry, como LeBron, como Durant en ciertos momentos para poder ganar a equipos a los que realmente eres superior. Y creo que esta elección de Eric Spoelstra como entrenador de Estados Unidos va muy bien en el sentido de poder tener un equipo real, un equipo que sepa lo que juega, un equipo que esté trabajado tácticamente, que saque Mm. el mayor jugo por parte de cada pieza, que pueda, por ejemplo, explotar situaciones de juego al poste de determinados jugadores para provocar faltas, para provocar más espacios para los Sí. compañeros. Todas esas cosas que viendo la calidad que tiene, nosotros nos imaginamos que debería ser el baloncesto FIBA del Team USA. Pues creo que Eric Spoelstra es el entrenador perfecto para poder hacerlo. Y me Sí. gusta a mí, por ejemplo, más de, yo que sé, un entrenador muchas veces que está muy bien valorado en cuanto a ajustes en NBA, que es Tyronn Lue. Tyronn Lue no sé si podría comprender también como Eric Spoelstra la idiosincrasia del baloncesto europeo, más allá de, oye, dársela al bueno, no molestar mucho y los ajustes que sí que igual está más acostumbrado a Mm. hacer en NBA. Sí. Es muy curioso porque al final los mejores jugadores de baloncesto del mundo juegan en la NBA, pero la NBA a su vez se quiere, aunque no lo reconozca, parecer más al baloncesto europeo, es decir, Sí. absorber las cosas que le interesan. De hecho, Kawhi Krzyzewski, nada más abandonar el cargo, ahora trabaja para la NBA en un rol de asesoramiento y formación, es decir, en Estados Unidos lo tienen claro y lo dijo Kawhi. Es decir, Estados Unidos siempre ha sido muy bueno o sea, en el juego del uno contra uno. O sea, jugadores muy físicos, muy hábiles con el balón, muy volcados a la ofensiva, a tirar, pero en Europa nos superan en lo que es la lectura de los juegos, la táctica, el 5x5, la inteligencia con el balón y demás. Y lo que está buscando ahora Estados Unidos, la NBA, bueno, de hecho el cargo de Coach Cage es a nivel de formación juvenil y de universidades, es intentar absorber esas cositas del baloncesto europeo. Es decir, se están centrando mucho en atraer fundamentos de allá, de cómo se ve el baloncesto, para intentar inculcarlo ya
en los chavales, es decir, que no lleguen solamente con la idea en la mente de quiero anotar, quiero irme en 1 contra 1, sino que también evolucionen los niveles a nivel de fundamento ya desde que son chavales. Y por ahí puede estar un poquito el futuro de Estados Unidos, no tanto de que lleven a los mejores, porque yo creo que el baloncesto europeo se terminaría igualando, sino que van a intentar construir desde la base y cuidadito si logran eso. También es verdad que son idiosincrasias diferentes, porque aquí en Europa hay muchas escuelas de formación, los clubes tienen las categorías desde premini y demás, y allí se empieza a jugar al baloncesto, aunque quizás sea muy estereotipado, en la calle, ¿no? Y en la calle, en los playgrounds, tú juegas 1 contra 1, anotar y demás. Y a lo mejor se chocan más con el tema cultural de cómo se concibe el baloncesto en Estados Unidos y en Europa, y les cuesta aplicar eso, pero si Estados Unidos llega en cierta medida a replicar el baloncesto de formación europeo, puede ser interesante lo que dejen, ¿eh? Pues con esto yo creo que es buen punto para finalizar el episodio de hoy. La gente que hayáis llegado hasta aquí, bueno, que sepáis que esta noche volveremos a estar en directo, se pasará por el podcast Tony Vidal y estaremos charlando de toda la actualidad de la NBA. Gracias a todos los que habéis escuchado el programa pues, en Twitter, en YouTube, en Twitch y a la gente que lo escucháis en las plataformas de podcast habituales, en iVoox, en Spotify o en Apple Podcasts. Vamos a responder por último a la pregunta que nos deja por aquí Booker999. Dice, siempre lo pienso, ¿les compensa a Estados Unidos adaptarse mucho a unas normas con las que van a jugar solo 15 días cada 2 o 4 años? Conocerlas sí, claro que les compensa porque es su prestigio el que está en juego. O sea, Exacto. El saber que son los mejores del mundo, que lo son, no hace falta que lo demuestren, pero si empiezan a perder torneos internacionales, cuidado. Sí, Cuidado exacto. que a ellos les duele el orgullo. Exacto, ellos, siendo claros, las normas FIBA le dan absolutamente igual, lo que Sí, no les da tanto igual es es perder. verse el orgullo herido, perder, exactamente. Es decir, si tenemos que aprendernoslas para ganar y para machacar, sí, pero no porque les interesa, sino porque quieren ganar, así de claro. Sería lo único, es decir, les movería el orgullo. Pues lo dicho, mil gracias a todos. Si habéis escuchado el podcast y habéis llegado hasta aquí, os agradecemos que dejéis un like, un comentario con vuestra opinión. Podéis votarnos en los premios iVoox 2025. Tenéis el enlace en la caja de descripción del podcast. Y si no, a la gente que estáis ahora mismo en directo, os lo paso por aquí para que vayáis y votéis por Massive Ball como el mejor podcast del año en la categoría de deporte. Nos haría mucha ilusión poder ganar. Gracias a las más de 100 personas que hemos estado por aquí, 116, estamos ahora en directo, Jacob, así que mil gracias a todos. Tenéis una cita esta noche de nuevo con el podcast a las 9:30, charla con Tony Vidal de Planeta NBA y del podcast de Mínimo Veterano. Y nada, Jacobo, que yo solo deseo que te vaya en tu carrera profesional como el bueno de Eric Spoelstra, que currando duro ha conseguido todo lo que ha querido. Quizás nos haría falta una ayuda extra, un pequeño padrino por ahí que nos meta en ese empujón y luego nosotros curramos y hacemos todo lo necesario. Sí, alguien que mueva el equipo de marketing, a nosotros que nos metan en una mazmorra con un ordenador que ya nos buscamos la vida. Sí. Pues chicos, gracias a todos, saludos y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, cuidaros. Chao.